La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se llevó a cabo principalmente en Europa, pero que tuvo participación de decenas de países en todo el mundo. Este conflicto se llevó a cabo entre el año 1939 y 1945, donde murieron más de 50 millones de personas entre militares y civiles de todo el mundo. Esta guerra enfrentó a dos grupos de países, los cuales fueron principalmente los aliados, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, Estados Unidos y Grecia, y los países del eje, Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumania y Bulgaria. La guerra terminó con la rendición de todos los países del eje, 6 años después, el 2 de septiembre de 1945. El origen y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. El origen. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en esta guerra no había una zona conflictiva donde las potencias estuvieran en constantes roces militares y políticos, ni tampoco las potencias estaban en una competencia extrema para imponer sus intereses. Todos, excepto Alemania, Italia y Japón, estaban concentrados relativamente en su crecimiento industrial y dejaban de lado los planes internacionales. Alemania, Italia y Japón estaban aplicando grandes planes expansionistas desde los años 20 con Italia, 1925 en Alemania y 1931 en Japón. Alemania, principalmente el país más afectado por el Tratado de Versalles, estaba llevando a cabo sus planes de remilitarización y de recuperación de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Por esta razón, y gracias a las hábiles estrategias políticas de Adolf Hitler, los demás países, los antiguos vencedores, le permitieron a Alemania estos primeros pasos agresivos. Sin embargo, Hitler, que era el líder indiscutible de Alemania junto con su partido, tenían planes mucho más allá de la simple modificación del Tratado de Versalles. Estos querían conquistar toda Europa y establecer a la raza aria como la raza que dirigiera el destino del mundo. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia cuando Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, Japón ya estaba en guerra desde 1937 contra China y la Unión Soviética con la intención de expandir su territorio. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invade Polonia del Este, siguiendo el pacto de Ribbentrop-Molotov que tenía con Alemania de no agresión y el cual establecía que se dividiría Polonia en caso de guerra. Expansión de la Segunda Guerra Mundial. Meses después, pasando el invierno, Alemania retoma la ofensiva y ataca a Noruega y Dinamarca el 9 de abril de 1940 y el 10 de mayo ataca a Francia. Con estas grandes y rápidas victorias que tuvo Alemania, Mussolini, el dictador de Italia, se une a la guerra del lado de Alemania y ataca el sur de Francia el 10 de junio. Rendición de Francia. Para finales de junio, Francia había sido invadida y ocupada en su totalidad, lo que la obliga a solicitar un armisticio el 22 de junio de 1940. Desde esa fecha y hasta el final de la guerra, Alemania intenta invadir a Gran Bretaña. Como Alemania sabía que no podía derrotar a Gran Bretaña por el mar debido a la inmensa superioridad de la Marina Real Británica, la atacó a través de su fuerza aérea, la cual, durante meses, bombardeó a la mayoría de las ciudades principales de Gran Bretaña, especialmente a Londres, pero nunca logró ni derrotarla ni ocuparla. Con esta primera situación, Alemania provocó severos daños económicos a todos los países invadidos, incluyendo a Gran Bretaña, los cuales solicitaron grandes préstamos a los Estados Unidos, más de 50.000 millones de dólares, y que les fueron otorgados en equipamiento militar y suministros. Frentes de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Frente Sur, Mar Mediterráneo. Con la entrada de Italia a la guerra, el control del mar Mediterráneo estaba en juego. Gran Bretaña, además de que tenía colonias en el norte de África a orillas de este mar, también a través de este transportaba sus intercambios con otras colonias más lejanas como la India y Australia. Así que, de primera instancia, Gran Bretaña atacó y derrotó a la marina francesa en julio de 1940 para prevenir que los alemanes y los italianos que ya habían vencido a Francia usaran a esta para atacar a la marina inglesa. Inmediatamente después, Italia ataca Egipto, donde es repelida por los ingleses, aliados con el ejército indio y con tropas australianas para defender estos territorios y el canal de Suez. Alemania manda tropas de refuerzo, Afrika Korps, a los italianos y durante toda la guerra se mantienen en este frente entre victorias y derrotas en los dos bandos. Poco después, el 28 de octubre de 1940, Italia, en contra de las recomendaciones del ejército alemán, ataca a Grecia, que es repelido por el ejército griego y al mismo tiempo la Marina Real Británica ataca de forma exitosa a la flota italiana como represalia, aunque después Alemania manda tropas de apoyo contra Grecia y esta vez sí es derrotada y ocupada. Frente Oriental. Con la guerra atascada en el mar Mediterráneo, Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria
deciden atacar a Yugoslavia el 6 de abril de 1941, que es donde Alemania aprovecha para atacar a Grecia desde Bulgaria y lograr esta victoria. Aunque un poco más al sur, Irán, Líbano, Irak y Siria, los aliados estaban consolidando sus victorias sobre Alemania. El 13 de abril, la Unión Soviética, sospechando de los planes de Alemania de invadirla, firma un pacto de neutralidad con Japón, el cual acepta porque se le estaba complicando su expansión en China y en las islas del Pacífico. Los ataques alemanes a Yugoslavia y a Grecia, aunque fueron exitosos, tuvieron algunas complicaciones, las cuales retrasaron el plan de Alemania de atacar a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja con más de 3.5 millones de hombres. Desde esa fecha hasta finales de octubre del mismo año 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética en Stalingrado y Moscú con 3 frentes de guerra: un ejército norte, un ejército centro y un ejército sur. Debido a la superioridad táctica y mejores armas pesadas, los alemanes lograron varias victorias a lo largo de la frontera con la Unión Soviética y lograron llegar muy cerca de Moscú el 30 de octubre. Sin embargo, debido al atraso que habían tenido en los ataques a Yugoslavia y al adelanto del invierno en la Unión Soviética, el clima les estaba favoreciendo a los ejércitos soviéticos, los cuales se reorganizaron y contraatacaron al ejército alemán para hacerlo retroceder más de 300 kilómetros a finales de diciembre de 1941. Frente del Atlántico. La guerra en el Atlántico, que había comenzado con los intentos de Alemania de invadir a Gran Bretaña desde 1939, se extendió a lo largo de toda la guerra en ese océano. Pero fue desde inicios de 1942 que Alemania utilizó exitosamente a los recién creados submarinos, que lograron destruir cientos de navíos de los aliados británicos y hasta estadounidenses. Frente Sur, Mar Mediterráneo. De junio a diciembre de 1941, los aliados habían consolidado su posición en el lejano oriente, Líbano, Siria, Irán e Irak. Por desgracia, estas victorias en el lejano oriente le estaban costando grandes pérdidas en Egipto contra los Afrika Korps dirigidos por el alemán Rommel, que logra ocupar Egipto a inicios de 1942. Como ya mencionamos, en este frente nunca se resuelve a favor de ningún bando totalmente, siempre se mantiene entre victorias y derrotas de los dos bandos. Frente del Pacífico. Desde 1941, Japón había atacado a China y le había quitado una gran parte de su territorio. China, en guerra civil, no podía defenderse eficientemente por las ideas contrarias entre los nacionalistas y los comunistas. Mientras Alemania se estaba congelando en la guerra contra la Unión Soviética, el 7 de diciembre de 1941, Japón, que tenía un pacto de neutralidad con la Unión Soviética, pero que estaba tratando de expandir sus territorios contra China y en las islas del Pacífico, ataca por sorpresa la isla estadounidense de Pearl Harbor, Hawái, Malasia, Tailandia, Filipinas, la isla de Wik, Guam y Hong Kong, colonia británica. Con esto lograron que Estados Unidos le declarara la guerra al día siguiente. Con este inicio de la guerra en el Pacífico, Alemania, intentando ganarse el apoyo de Japón para que atacara a la Unión Soviética y pudieran vencerla entre los dos, le declara la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. Sin embargo, debido al pacto de neutralidad que Japón había firmado con la Unión Soviética y a un mayor interés en vencer a China, decide no atacar a la Unión Soviética. Frente global. Con la entrada de los Estados Unidos a la guerra, se consolidó una alianza entre los países que estaban luchando contra Alemania, Italia y Japón y declaran, el 1 de enero de 1942, las Naciones Unidas. Esta declaración, representada por un documento llamado la Carta del Atlántico, fue firmada por 26 países, entre ellos los 4 grandes: Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China. Países firmantes: Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China. Mancomunidad Británica de Naciones: Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Países de Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Gobiernos en el exilio: Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia y Yugoslavia. Países que firmaron posteriormente: 1942, después del 1 de enero, Etiopía, Filipinas y México. 1943, Bolivia, Brasil, Colombia, Irak e Irán. 1944, Francia y Liberia. 1945, Arabia Saudita, Chile, Ecuador, Egipto, Líbano, Paraguay, Perú, Siria, Turquía, Uruguay y Venezuela. Frente del Pacífico. Desde el 1 de enero de 1942, con la creación de las Naciones Unidas, hasta inicios de 1943, se libró una feroz guerra en el Pacífico, básicamente entre Japón y los aliados cercanos a Estados Unidos como Australia, India y China.
En los primeros meses de 1942, Japón derrotó a casi todos los ejércitos aliados y consolidó su expansión en la mayoría de las islas. Sin embargo, debido a las escaseces de suministros y a la inferioridad numérica, Japón fue perdiendo todo lo ganado a finales de 1942. China, apoyada por los aliados, comenzó a recuperar territorio que había sido ocupado por Japón. Frente Oriental. Una vez terminado el invierno que empezó en 1941 en la Unión Soviética, los alemanes, un poco más recuperados en mayo de 1942, continuaron la ocupación de la Unión Soviética. Sin embargo, los soviéticos también estaban más recuperados, por lo que, durante todo 1942, se libraron decenas de batallas intensas entre alemanes y soviéticos, en la que se perdieron más de 1 millón de vidas. Frente del Atlántico. Con mejora en la producción de barcos en Estados Unidos y con la decodificación del código con el que se comunicaban los submarinos alemanes, en 1943 los aliados comenzaron a tener una mayor eficacia en la detección de submarinos alemanes y en poder destruirlos. Frente Occidental. Desde 1940 hasta inicios de 1944, el lado occidental no tuvo ninguna batalla importante. Alemania, que tenía ocupada a Francia, tenía muy bien consolidada esta expansión, además de que contaba con un gobierno provisional francés que apoyaba a los alemanes. Solo hubo unos cuantos intentos de los aliados por liberar a Francia que resultaron en fracaso. Frente del Pacífico. Para mediados de junio de 1943, con la operación Cartwheel, los aliados intentaron retomar todos los territorios que había conquistado Japón y en donde se desarrollarán las batallas navales más grandes de la historia moderna de la humanidad. Hasta mediados de 1944, los aliados pudieron atacar directamente la isla de Japón y sus ciudades más importantes. Por este motivo, Japón intensificó su invasión a China y la extendió a la India, ofensiva U-Go u Operación C, para proveedor de suministros. Pero, aunque tuvo ciertos logros tácticos, no pudieron derrotar a los ejércitos chinos y el ejército de la India, con apoyo aliado, pudo repeler el ataque japonés. Frente Occidental. Desde inicios de 1944 se estaba preparando un plan para liberar a Francia de la invasión alemana y de ahí pasar directamente a atacar al territorio alemán. Con más de 2 millones de soldados, los aliados desembarcaron en Normandía. Durante todo el año 1944, entre bajas y altas, pudieron liberar París de los alemanes y hacerlos retroceder hasta casi su territorio anterior a la guerra. Frente Oriental. Debido al máximo esfuerzo que había hecho Alemania por defender su posición occidental en todo el año de 1944, los suministros de guerra y de alimentos habían escaseado en el frente oriental contra la Unión Soviética, así que la Unión Soviética empezó la ofensiva en enero de 1945 para expulsar rápidamente a los alemanes de su territorio, recuperar Polonia y preparar el ataque en suelo alemán. Gracias a las primeras grandes victorias de los soviéticos en enero de 1945 y a las victorias de los aliados en el norte de Francia, se realiza la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, donde se reúnen el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, el ministro de Gran Bretaña, Churchill, y el dictador de la Unión Soviética, Stalin, donde harían los planes para el final de la guerra. Para el 30 de marzo de 1945, el ejército soviético había llegado a Austria y había tomado su capital, Viena. Inmediatamente después, a inicios de abril, la Unión Soviética comienza a atacar Berlín y el 30 de abril, sin ninguna esperanza de ganar la guerra, Hitler se suicida. Fin de la guerra en el interior de Europa. Del 1 al 12 de mayo de 1945 se fueron rindiendo todas las fuerzas alemanas, las que se encontraban en Berlín y las fuerzas alemanas en Italia que se rindieron el 2 de mayo. Para el 12 de mayo todas las fuerzas alemanas estaban fuera de combate. Frente del Pacífico. A pesar de la rendición de Alemania e Italia, Japón continuaba en guerra y mantenía la defensa de su territorio nativo casi intacta. Estados Unidos ya tenía nuevo presidente, Harry Truman. Estos deciden atacar Japón con 2 bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945 se lanza a Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y el 9 de agosto se deja caer a Fat Man sobre la ciudad de Nagasaki. Un día antes de Nagasaki, el 8 de agosto, la Unión Soviética renuncia al acuerdo de neutralidad que tenía con Japón. Incumpliendo con lo pactado en el Tratado de Yalta y con la ayuda de los mongoles, ataca a las fuerzas japonesas que estaban en territorio chino Manchukuo, Manchuria, llegando hasta Corea. En este evento se divide a Corea entre el norte y el sur, uno para los soviéticos y el otro para los estadounidenses. El 9 de septiembre se rinden todas las fuerzas de Japón que estaban en China. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se considera que el 2 de septiembre de 1945 es el término formalmente de la Segunda Guerra Mundial con la firma del Acta de Rendición de Japón.